su vida. Dios les bendiga, buenas tardes, es un gusto en esta ocasión una vez más el poderles saludar. Bienvenidos a su programa Jesús es la Respuesta. El hermano Rodi, pastor de la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, les saluda desde aquí, desde la Ciudad del Monte, a todos los hermanos, a todos los amigos que nos sintonizan en esta ocasión. Bueno, vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor. Esperamos que usted esté juntamente con su familia gozándose, si son tan amables, y pueden poner ahí en el Facebook el nombre de su familia para que sepamos que están congregándose a través de esta manera virtual que ya nos es por costumbre en estos meses hasta que pase la pandemia y podamos congregarnos nuevamente. El día de mañana lunes vamos a estar con la ayuda del Señor a las 7 de la tarde transmitiendo en vivo por el Facebook, no como hoy, como el viernes que estamos en Facebook y en el YouTube, sino de que vamos a estar en vivo a través del Facebook. Usted se puede conectar con nosotros, va a ser de las 7 a las 8 de la noche y se pueden poner las peticiones ahí en vivo, y también estamos orando nosotros en vivo con toda la congregación, con todos los hermanos apoyándonos, intercediendo. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses, primera epístola o carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Tesalónicas. El día viernes estuvimos meditando en primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, donde el Señor dice, versículo 18, donde dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy vamos a ir un poquitito, unos versículos antes, y vamos a ir a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Iba a decir cuando lo tengan, digan amén, pero no, eso lo decimos en la iglesia, así que Dios les bendiga, hermanitos, los extrañamos y miren, ya estamos imaginándonos. Bueno, todavía tenemos el cabello a veces de una manera, a veces de otra, pero yo creo que en estos días mucha gente anda así, ¿verdad? Una vez nos queda de una manera, de otra, porque tratamos de arreglar ahí las cortaditas o las trasquiladas que me di por ahí, ¿verdad? Así que bueno, vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dios les bendiga, Dios les fortalezca a los hermanos que están enfermitos, que están en recuperación, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus vidas, y que venga salud, que venga el refrigerio de parte del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Celestial, oramos en estos momentos para encomendarnos en tus manos a la predicación de tu palabra.
Gracias que la tenemos, que la podemos leer. Te pedimos que nos permitas interpretarla y que esa palabra se haga viva en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios. Amén, hermanos. Bueno, aquí la palabra del Señor dice que nos alentemos. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, mis amados hermanos, hermanita, hermanito que nos está viendo, le mandamos un caluroso saludo, pero queremos obedecer a la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice que nos alentemos, hermanos. Así dice Primera de Tesalonicenses, una vez más, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros. Entonces, está diciendo el apóstol que nos alentemos. ¿Por qué? ¿Por qué dice que nos alentemos cuando está hablando de una trompeta y está hablando de los muertos y está hablando de la venida del Señor y habla de que los muertos van a resucitar y de que el Señor viene y los que estemos con vida o los que estén con vida, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice y los que vivamos, y el apóstol Pablo murió hace muchos años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está hablando de esta manera y por qué nos vamos a alentar? Porque esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Esta tiene que ser nuestra esperanza. Esta tiene que ser nuestra esperanza. ¿Y en medio de qué momento? En medio de todo momento, en medio de toda circunstancia, en medio de lo que esté sucediendo. Esto es una palabra que nos tiene que alentar, hermanos, de saber que el Señor viene por nosotros. El Señor viene por usted, mi hermano. El Señor viene por usted, mi hermana. El Señor viene por mí si nosotros nos guardamos, si nosotros nos cuidamos, si nosotros perseveramos y si nosotros nos damos ánimo también unos a los otros. Nos alentemos, hermanos, pero no es un aliento así, nada más, ¿verdad? No es una sobadita de hombro, no es una motivada, no. Estamos hablando de alentarnos, de ser copartícipes de una esperanza que nosotros tenemos y que nos recordemos de que Cristo viene pronto, pero el Señor viene por nosotros. Alguien puede decir, bueno, el Señor viene a hacer juicio a esta tierra. Sí, el Señor viene como juez, ¿verdad? Pero es mi entender de la palabra del Señor, es mi fe en lo que leo, en lo que entiendo, de que antes de que el Señor haga juicio a esta tierra, antes levanta su iglesia, hermanos. Nuestro Señor es justo. La Biblia dice como los días de Noé, el hermano Rolando estaba predicando acerca de esto, hermoso mensaje que nos ayuda a meditar, a prepararnos, con los días de Noé que se estaban casando y dando un casamiento. Sí, ¿qué sucedió en los días de Noé? Bueno, en los días de Noé hubo un diluvio, todo el mundo murió, los animales inclusive, a excepción de Noé, a excepción de su esposa, de sus 3 hijos y de sus 3 nueras y los animalitos que habían entrado con él, ¿verdad? Pero hablando de seres humanos, fueron estas 8 personas las que se salvaron, las que entraron al arca, las que se salvaron antes del diluvio. Y la palabra del Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces viene el Señor a hacer juicio a esta tierra, no con agua, esta vez va a ser diferente, pero dice la palabra del Señor, como en los días de Noé, antes de que sea derramada la ira de Dios sobre esta tierra, antes de que sea el juicio del Señor, el Señor viene por nosotros. Y bueno, vamos a estar meditando aquí en esto, ¿verdad? Y si usted se fija en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, está diciendo el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Está en la palabra del Señor. Alguien dice amén, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra del Señor, así que nos vamos a alentar en esta tarde, mi hermano, mi hermana, vamos a alentarnos. Dice que nosotros que vivimos, o los que estén vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Cuando refiere esta palabra durmieron, se está refiriendo a los que murieron en Cristo. Entonces, hermanos, nos estamos alentando porque la persona de que se muere, la persona de que ya no sigue adelante con su vida, esa persona, hermanos, nos va a preceder a nosotros o va a preceder a quienes estén vivos, porque el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por los que hemos guardado su nombre. Estamos hablando de cosas maravillosas, hermanos. Estamos hablando de que nos esforzamos, de que a veces pasamos por luchas, de que a veces pasamos por pruebas, de que a veces se burlan de nosotros, a veces nos dicen que lo que estamos haciendo es en vano, a veces nos dicen que somos unos tontos. No, hermanos, no somos ningunos tontos. Somos bendecidos, somos escogidos. Y hermanos, de tal manera que las personas que han quedado en el camino por la edad o por una enfermedad o por lo que sea, ellos van a levantarse antes que nosotros, pero juntamente con ellos vamos a irnos con el Señor, hermanos, y vamos a estar con el Señor para siempre. Y esto tiene que ser una esperanza para usted y para mí, para que estemos motivados con esta palabra del Señor. Permítame que le lea una vez más, solamente una vez más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que no tengan la falta de conocimiento. No queremos que ignoren estas cosas acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, hermanos, la gente a veces llora, se comprende, es un sentimiento humano, pero tenemos que tener esa esperanza de que nos vamos a ver y nos vamos a ver en victoria, nos vamos a ver con el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo lo creo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que si el Señor viene hoy, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Pero el Señor va a traer con él a los que murieron en el Señor, a los que durmieron. Por tanto, esto es importante, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, está hablando de un arrebato. Entonces, no sé si usted alguna vez arrebató algo, ¿verdad? Algo que se está por caer y usted lo arrebata, lo sostiene para que no se caiga, ¿verdad? Una criatura que se está por caer y usted la agarra, ¿verdad? Para que no se caiga. Entonces, nosotros amamos a las personas y las tratamos con mucho cuidado, pero hay veces que la persona corre peligro. En este caso, una criatura, una persona anciana o alguien que no ve, o alguien que le está por atropellar un carro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos se percibe, se tiene el discernimiento, y antes de que sea atropellado por el autobús o por el tren, viene y lo arrebata antes de que ese automóvil lo pise, ¿verdad? Bueno, el Señor viene a arrebatarnos con un propósito, para llevarnos con Él antes de que venga el juicio sobre esta tierra. Y alguien puede decir, es que estaremos viviendo los juicios de Dios. Estamos viviendo una pandemia, solamente Dios sabe lo que está haciendo, ¿verdad? No creo que sean los juicios de Dios. Creo que esto es una oportunidad, creo que esto es algo que está sucediendo. Es peligroso, definitivamente es peligroso, pero vamos a ver un poquitito más aquí lo que está diciendo el Señor.
el Señor nos habla a través del apóstol Pablo y nos está diciendo que nos alentemos, que nos demos ánimo. Así lo dice en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esto se trata de ánimo, se trata de darnos aliento, se trata de darnos cuenta que el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, no creo que estamos pasando por un juicio de Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. Y alguien puede decir, está hablando de la trompeta. Sí, está hablando de la trompeta, sí, dice en el versículo 16, pero si usted se da cuenta, en la Biblia hay muchas trompetas. Aquí dice primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo, no está enviando a nadie, Él mismo, con voz de mando, con toda su autoridad, con todo su poder, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si usted se fija, en el libro de Apocalipsis habla de unos sellos, habla de 7 sellos, habla de unas trompetas, ¿verdad? Y ahí está en su apogeo la ira de Dios, el juicio de Dios y unos acontecimientos, unas plagas, un sufrir, una de AIDS, tremendos, hermanos. Entonces, yo no creo de que estas sean las mismas trompetas. Miren, aquí hay algo que saqué del Google, usted también lo puede ver, y refiriéndose a las trompetas, es algo que yo creo, pero lo busqué para ver si había algún tipo de apoyo, y si lo hay. Esto es como un tipo de diccionario bíblico. Dice así, sacado del Google: ocurre generalmente en el mes de septiembre. Esta fiesta se celebra con el sonido de las trompetas, el shofar o cuerno de carnero. Es por eso que se llama también fiesta de las trompetas. Entonces, yo no creo que esta sea la trompeta o las trompetas en las que se habla el libro de Apocalipsis en los capítulos 8 y 9, después del séptimo sello, donde está la ira de Dios y donde dice, ay, ay, ay de los que moren en la tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de un tiempo de preparación, definitivamente, pero ¿cómo le explico, verdad? Yo no creo que este tiene que ser un tiempo de miedo. Creo que tiene que ser un tiempo, como todos los tiempos, en donde tenemos que vivir con temor de Dios, pero en donde ustedes y yo tenemos que saber que estamos en los planes de Dios, que estamos en las manos de Dios, que estamos en el cuidado de Dios, y cuando el Señor venga, yo creo que nos vamos con el Señor. Me refiero a la iglesia, no me refiero a una persona en particular. Eso depende de cada uno de nosotros según la comunicación que tengamos con el Señor, según cómo nos hayamos guardado para el Señor y en fin, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero refiriéndonos a la venida del Señor, así dice mi Biblia, arriba del versículo que leí, la venida del Señor, yo creo, hermanos, con todo mi corazón que el Señor tiene planes buenos para nosotros, que somos la iglesia del Señor, y así como en los días de Noé, como cuando el Señor derrama el azufre y el fuego sobre Sodoma y Gomorra, que primero saca con los ángeles, y lo sacaron también así de manera, no digo brusca, pero sí lo sacaron, obviamente, tienes que salir, vente, ¿verdad? Corre por tu vida, escapa por tu vida. Entonces, de esa manera, hermanos, yo creo que el Señor nos levanta a cada uno de nosotros de esta tierra antes de que venga la ira y se derramen los sellos y venga esa trompeta. Esta trompeta es diferente, esta es una trompeta de fiesta, es la trompeta que viene el Señor, así lo leemos aquí, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, está diciendo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. El Señor no viene a hacerle juicio a quienes murieron en el Señor. Los viene a levantar para que juntamente con los que estemos vivos estemos
para siempre con el Señor. Entonces, ese no es un momento de juicio, es un momento de regocijo, es un momento de reconocimiento. Entonces viene con una trompeta como la trompeta del shofar, como la trompeta de la fiesta de las trompetas. Entonces hay un sonido, hay un sonido que el pueblo judío lo hace como es la trompeta, la que hace el ruido ahí, ¿verdad? En el apogeo de la cumbre de esa fiesta. A ver si entendemos un poquitito más esto. Vamos a Isaías capítulo 57, vamos a leer, Isaías 55, vamos a leer el versículo 7, unos poquitos versículos nada más. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Algo está sucediendo. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor hace como Él quiere, ¿verdad? El Señor hace como Él gusta y el Señor nos da oportunidades como siempre nos ha dado, dependiendo de nuestra necesidad o de nuestra terquedad, o de nuestro carácter o de nuestra incredulidad. Y aquí estamos, hermanos. No estamos por buenos. No estamos tampoco porque tuvimos mucha fe. El Señor puso un montón de cosas en nuestro caminar y algunos la entendimos de una manera, otros la entendimos de otra manera, otros no la entendíamos de ninguna manera, hermanos. Y el Señor permitió que sucedieran cosas para llamar nuestra atención, para traernos a este camino hermoso, porque en este camino hermoso el Señor tiene planes para nosotros. Y el plan mayor o la cereza, hermano, de ahí de ese postre es lo que le acabo de decir. Cuando el Señor viene por nosotros a darnos nuestro premio, a darnos nuestra corona, para que estemos siempre con el Señor, ¿verdad? Y no viene así nada más. El Señor viene con poder de Dios, viene con una trompeta, una fiesta va a haber por usted y por mí cuando el Señor venga por nosotros. Se va a derramar la ira de Dios sobre esta tierra, se va a derramar la ira de Dios sobre esta tierra. ¿Deberíamos estar preocupados? Yo creo que deberíamos estar apercibidos, yo creo que deberíamos estar preparados para irnos con el Señor y bueno, entonces nos fuimos con el Señor, hermanos, y lo demás, pues aprovechar el tiempo que estamos aquí, orar por los demás, dar buen testimonio, tratar de no ser injustos, todas las cosas que ya sabemos. Pero ¿cómo está esto? ¿Necesitamos cuidarnos mientras estemos aquí? ¿Necesitamos cuidarnos? Claro que necesitamos cuidarnos. Pero vamos a ver los planes del Señor aquí un poquitito. Isaías capítulo 55, versículos 7, 8 y 9. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, su Biblia dice Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, sé que me están escuchando de diferentes personas y alguien puede decir, ¿por qué no digo Jehová? ¿Está mal escrito Jehová en la Biblia? No está mal escrito Jehová en la Biblia. Yo simplemente lo digo de esta manera porque Jehová es como los hispanos, conocemos a Dios en el Antiguo Testamento, pero ya tenemos el Nuevo Testamento, Dios ya fue revelado, el Señor dijo acá mismo en el libro de Isaías que en aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre, y después el Señor Jesús dice, y les he dado a conocer su nombre. Entonces ahora ya sabemos que el nombre es Jesús. Entonces ¿por qué llamarlo de otra manera cuando el nombre ya fue revelado? Pero el que lo quiera decir como se lee en la Biblia está bien. Yo nada más muy rara vez lo digo, porque el nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para mí el nombre de Jesús es suficiente, hermanos, y ese es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces así lo digo, ¿verdad? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Hemos muchas veces predicado y enseñado de estos versículos. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios siempre tuvo pensamientos buenos para nosotros, siempre, hermanos. Fueron profetizados aquí por Isaías los buenos pensamientos de Dios para con nosotros, con sus planes y propósitos. Entonces, no nos olvidemos de esto. Dios tiene propósito para nosotros. Hay un propósito para nosotros, hermanos. Me enfermé y ahora estoy pasando mal. Y no me refiero al virus, me refiero a cualquier enfermedad. Pues, ¿cuál es el propósito, hermano? Me quedé sin trabajo. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros suframos? Pero hay un propósito en las cosas. Entonces, debiéramos encontrarle el propósito para lo cual Dios está haciendo lo que está haciendo o permitiendo lo que está permitiendo. ¿Por qué? Porque tiene un plan para nosotros. Yo no sé, pero esto a mí me da mucha alegría de saber que Dios tiene un plan para mí. ¿Cuántos años tengo? No importa, estoy en esta tierra, el Señor viene por mí, todavía no viene por mí. Entonces, si el Señor viene por mí, caramba, que tiene planes. Y mientras estoy en esta tierra, tengo que estar muy contento, muy agradecido con Dios de saber que Dios tiene planes para mí y que tiene propósitos. Entonces, que se hagan los propósitos de Dios. Bueno, se van a hacer los propósitos de Dios, pero creo que tengo que poner un poco de mi parte. Creo que tengo que estar buscando, ¿verdad? Entonces, Cristo viene pronto. Maranata. Cristo viene pronto, ¿verdad? Y el Señor nos quiere llevar con Él antes que venga la destrucción repentina como en los días de Noé. Antes, aunque algunos dicen que lo tienen por tardanza, ¿verdad? El Señor viene con nosotros, viene por nosotros. ¿Por qué? Porque los planes del Señor son verdaderos, porque el Señor es fiel, porque su misericordia es para siempre. Y si nosotros no permanecemos fiel, Él sí permanece fiel y nos da oportunidades y nos habla de diferentes maneras y quiere que estemos apercibidos y tiene planes para nosotros, tiene pensamientos para nosotros. Puede ser que a veces no tengamos fuerzas, que a veces estemos enfermitos, que a veces estemos desanimados, que sea una injusticia o que pensemos que es una injusticia. Con todo y eso, mis amados hermanos, Dios sigue teniendo planes para nosotros y unos caminos maravillosos. Entonces, hay una gloria de Dios delante. Hay una recompensa si usted y yo nos guardamos para el Señor, porque acá dice Isaías: deje el impío, el que está haciendo lo malo, deje su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Yo no digo que alguien haga lo malo y no lo pensó, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia de que se dejen esos pensamientos y que nos volvamos al Señor. Entonces, si usted que me está escuchando no está haciendo las cosas bien, yo no le vengo a criticar, yo no le vengo a juzgar. La palabra del Señor le viene a dar una oportunidad, nos está dando la oportunidad de que dejemos esos pensamientos, de que el hombre que está haciendo eso deje ese caminar malo, ese caminar que va en contra del Señor, y que se dé cuenta que hay un camino mejor. Ese camino se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y acá dice Dios a través del profeta Isaías que Él tiene un camino más alto, un pensamiento más algo, mejor, para que usted me entienda, ¿verdad? Entonces, esos caminos, esos pensamientos son más altos que nosotros, y en el plan de Dios el Señor quiere que andemos por eso. Entonces, tenemos una invitación a caminar, tenemos una invitación a vivir y necesitamos pensar en eso, hermanos. La mayoría de las cosas pasan por aquí y pasan por aquí. Pasan por nuestra mente y pasan por nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, las enfermedades, los corajes, los engaños, las iras, los robos. Entonces,
la palabra del Señor nos dice una vez más: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, tenemos que darnos cuenta, como el que extraña todo. ¿Se imagina que pudiéramos nosotros, bueno, yo digo porque yo ya no tengo la oportunidad, a lo mejor usted sí, que diga: ¿cómo extraño la comida de mi mamá? No porque no me guste la comida de mi esposa, ¿verdad? Porque extraño la comida por ejemplo, yo estoy con mis cuñados y comen bien y han tenido logros, pero si le hablan de la comida de su mamá, oh, wow, ¿me entiendes? Mi esposa misma, no, mi mamá, porque es la comida de mi suegra, es la comida de la mamá, ¿verdad? Entonces, esa comida es algo extraordinario porque con eso se creció. Es lo que el paladar reconoce de donde uno nació. Entonces, el que nos dio la vida, aunque hayamos nacido de un papá y de una mamá, el que nos dio la vida es Dios. Y entonces el Señor nos da la vida, y ahora todo el que anda perdido, sin Dios y sin esperanza, por malos caminos, con malos pensamientos, dice la palabra del Señor: vuélvase a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios. ¿Para qué? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero continúa. Ya con eso tendríamos que estar satisfechos, pero continúa: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Entonces, nosotros estamos comiendo la hamburguesa, pues gracias a Dios comemos hamburguesa, ¿verdad? Y comemos los burritos por ahí, a veces en la lonchera, a veces por ahí en el lugar de donde venden los tacos y esas cosas, pero ahora está la comida de la mamá. Cuidado, estamos hablando de unos frijolitos de la olla, de unos nopalitos que se sacaron del cerro, estamos hablando de una comida, podríamos decir, ungida, de una comida maravillosa. Entonces, estamos hablando que estamos comiendo algo que cuando nosotros lo comemos, el paladar siente la diferencia. Esta comida, algunos hermanos hasta dicen o hasta decimos: qué rica comida, estoy identificando algo que hace rato que no comía. Esto es vida, esto es buena comida. Bueno, cuando regresamos a Dios, esto es vida, hermanos. Entonces, nuestro paladar cambia. Los pensamientos se van acomodando a los pensamientos de Dios. El camino por el que uno anda ahí, a veces con baches y con golpes, nos elevamos al camino de Dios. Entonces, estamos hablando con otros estándares, con otro nivel, en otra esfera, ¿verdad? Y el versículo 9 concluye diciendo, en mi tema por lo menos: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, podemos empezar a tener pensamientos mejores. Ya voy a concluir. Yo quisiera, hermano, que oremos. Yo quisiera que oremos, pero que oremos, hermanos, para que podamos tener esos pensamientos. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo aquí en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 18? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que son acerca de nuestra esperanza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos reconociendo a Dios. Nos volvemos a Dios. ¿Quién es Dios? Pues Dios es el que tiene todo en control. Dios es el que, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, da su vida por nosotros. Paga un precio altísimo, carísimo, que nadie lo puede hacer ni nadie lo volverá a hacer jamás. Único. Entonces, ahí está el camino, el pensamiento y lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Entonces, en este caminar nos vienen instrucciones. ¿Instrucciones de dónde? Del corazón de Dios, de la mente de Dios, de los planes de Dios. Y si usted se recuerda, viene a mi memoria cuando el Señor va a destruir a Sodoma y a Gomorra y dice: Abraham,
¿Le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Pues si Abraham es amigo mío, ¿cómo no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer? Y se pone a conversar con Abraham, y en esa conversación Abraham le dice, Señor, ¿y vas a matar a los justos con los injustos? Bueno, mira, ¿sabes qué, Abraham? Si encuentro, creo que dijo 50 justos, y después se fue bajando. Entonces, Dios tiene sus pensamientos que son mayores que los de Abraham, planes que son mayores, más altos que los de Abraham, pero en su amor y en su misericordia los comparte con Abraham. Y ahora el Señor piensa hacer algo y lo comparte con nosotros. Pero nos da una oportunidad diferente a la de Abraham y nos permite que nosotros estemos apercibidos, que nos apartemos de todo lo que sabemos que nos tenemos que apartar, ¿verdad? Pero el Señor quiere que sepamos que vamos a ser arrebatados, hermanos. Sí, cuando el autobús esté por salirse del camino y subirse a la acera, subirse a la vereda y empezar a atropellar gentes, cuando se le ponche la llanta al autobús, que ni siquiera el autobús va a saber que se va a ponchar la llanta, antes que se le ponche la llanta al autobús y se suba, el Señor arrebata su iglesia. El Señor viene por nosotros. Y el Señor quiere que nosotros estemos caminando sabiendo que a este mundo le queda poco y que en algún momento se le poncha la llanta al que va a atropellar, pero que antes de eso, en los pensamientos de Dios, en los planes de Dios, está hacer una fiesta. Está hacer una fiesta, como una fiesta de las trompetas, y tocar una trompeta, un shofar, en donde el Señor viene a arrebatarle a usted y a mí. El Señor, hermanos, creo con todo mi corazón que quiere que estemos pensando en eso, no como que vamos a vivir la ira de Dios. ¿Cómo vamos a vivir la ira de Dios si estamos viviendo en el temor de Dios, hermano? Entonces, estamos viviendo en el temor de Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque estamos agradecidos, porque dio su vida por nosotros y porque nos vamos con el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice que nos alentemos y que sepamos estas cosas, hermanos. Y dice el apóstol en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque no quiero, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de las cosas que van a venir. ¿Y qué va a venir? Bueno, inclusive los que murieron con el Señor, no murieron en vano, van a ser levantados, hermanos. Fíjese la esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los que durmieron en el Señor, para los que estamos vivos en el Señor, hay una esperanza maravillosa, hermanos. Usted y yo necesitamos vivir con esperanza, necesitamos animarnos y alentarnos unos a los otros. Si usted me ve que ando muy desanimado, recuérdeme, hermano Rodi, el pastor que usted tiene es el pastor de los pastores, es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores. Anímese. Y pues yo me voy a tener que animar. Así que en esta hora, déjenme que le diga, animémonos los unos a los otros, hermanos, porque nuestro Dios es poderoso, Él vive, Él reina, viene pronto y para siempre su misericordia. Le dejo con esto y termino. Por tanto, alentados, déjenme que le leo el versículo anterior. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, una fiesta, para recibir al Señor, el que viene por su esposa, para el que viene por su iglesia, para recibir al Señor en el aire. Así seremos, así estaremos siempre con el Señor. ¿A dónde va a ser el juicio de Dios? En la tierra, hermanos. Pero nosotros lo vamos a recibir en el aire, antes que venga el juicio sobre esta tierra. Entonces, hermanos, estamos viviendo un momento especial. El momento de cuidarnos, el momento de vivir con temor de Dios, el momento de alertarnos unos a los otros. ¿Por qué no oramos, hermanos? Pero quiero que oremos
pensando en las maravillas de Dios, en las maravillas de Dios para nosotros, en los planes de Dios para nosotros, en los caminos de Dios para nosotros. Son más altos, son más buenos, son mejores. Los pensamientos de Dios son perfectos. ¿Usted sabe lo que va a suceder mañana? No, yo tampoco. El Señor sí lo sabe. Y estamos con el Señor. Y en esos planes del Señor para mañana estamos usted y yo, sin importar a dónde estemos. ¿Por qué no oramos? Pero oraremos con un aliento, con una esperanza, motivados de que esta palabra es poderosa y es para usted y es para mí. Padre Celestial, en estos momentos te pido por mis hermanos, donde quiera que se encuentren, Señor, con alegría o con luchas o con pruebas, con escasez, con abundancia, Señor. Somos tus hijos, somos un pueblo maravilloso y entendemos en esta palabra de que tú vienes por nosotros y que cuando tú vengas por nosotros no nos vas a venir a hacer juicio, nos vas a venir a levantar, nos vas a venir a rescatar, nos vas a venir a llevar contigo, Señor, y tienes planes de fiesta, Señor, porque hasta vas a estar tocando trompeta, Señor, vas a estar tocando una trompeta de júbilo, de alegría, de fiesta, Señor. Y el apóstol Pablo no quiere que ignoremos estas cosas y nos está diciendo que nos animemos, que nos alentemos. Señor Jesucristo, permítenos estar pensando en estas cosas. Permítenos estar pensando en nuestra esperanza. Permítenos estar pensando en nuestro premio, en nuestro galardón en el que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso. Mi hermano, mi hermana, ánimo, les felicito porque usted y yo tenemos al mejor, al Cristo de la gloria. El Señor Jesucristo les bendiga con la ayuda del Señor. Regresamos con palabra de Dios el día viernes a las 7 de la tarde, el día domingo a las 5 de la tarde y mañana a las 7 de la tarde, mañana lunes, con la ayuda del Señor, estaremos orando unos por los otros. Nos puedes contactar en el Facebook. Por lo pronto, lo dejamos con la paz, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este fue el programa Jesús es la respuesta. Bendiciones.